¿sí? Entonces termino ya y ahí ya les subo. Ayer les había compartido también un Drive que ahí tiene, bueno, también aparece residencia y geometría, ¿sí? O sea, están las tres, pero es un mismo Drive. Ustedes simplemente tienen ahí los links para los videos de YouTube, ¿sí? Porque si lo buscan no van a encontrar porque sí o sí necesitan el link. Entonces, ese Drive yo les sugiero que pongan como destacado, mensaje destacado, entonces lo encuentran fácil después. Y, y ahí pueden ver las clases que pasaron. La primera creo, eh, o la segunda, no está, porque de Skype no pude recuperar el archivo completo. Hay uno que sí, una clase que sí, pero la otra no, porque va hasta una parte y se corta. No sé por qué, intenté descargar un montón de veces y no sé qué, no sé cuál es el problema. Entonces, lo que está ahí cargado es lo que se puede llegar a ver, ¿sí? Entonces, Hola, hola, ¿se Flavia, escucha? te escuchamos, sí. No me ven, pero me escuchan. Sí. Bien, todos ven la pantalla bien, sí, me escuchan bien. ¿Hay alguien que...? Perfecto. Ya, bien. Tengan a mano el práctico, vamos a ir resolviendo cada punto. Yo por ahí voy a usar el Excel para no tener que perder tiempo haciendo los cálculos, entonces va a quedar más fácil, ¿sí? Eh, si no vamos a estar por ahí mucho tiempo. Entonces, a ver. Bien. Eh, Como les decía, hasta ahora esto que está acá es prácticamente toda la unidad 1. Acá se corrió un poco. Después vamos a ver. La unidad 1 y igualmente, una vez que terminemos esto, vamos a hacer como un trabajito integrador de toda la unidad, ¿sí? Con algunos aspectos importantes que, por ejemplo, puede llegar a entrar en un parcial o preguntas de final y demás. Sería como un repaso por ahí lo que es más importante, ¿sí? Porque por ahí en los prácticos hay un poco de todo, pero no todo es lo más importante, ¿sí? Profe, Sí, y con respecto a lo que usted decía de trabajos grupales, ¿cómo van a ajá. ser? Son dos trabajos, ¿sí? Los trabajos grupales. Un trabajo, ¿sí? Va a ser un trabajo, digamos, que va a ser principalmente sobre esta primera unidad, que va a ser todo, lo que ustedes van a tener que hacer es un análisis estadístico, ¿sí? Yo le voy a dar más o Bien. menos las orientaciones de todo lo que tienen que tener. Ahí vamos a ver si yo le doy el tema o ustedes pueden buscar también alguno en particular, digamos. Y ahí sería toda esta primera parte del análisis desde la recolección de los datos, y ahí van a necesitar elaborar encuestas, cuestionarios y esas cosas, sí, Y limitar la población y demás, y después hacer un trabajo de presentación de eso. ¿Sí? O sea, presentación en cuanto a la elaboración de las tablas, de los gráficos, de las medidas resumen y demás. Y el el segundo trabajo va a tema, ser para la otra parte. el tema del grupo, ¿cómo usted lo elige o nosotros podemos elegir? Porque yo por ahí Eh, no conozco a muchos de los que cursan. Eso todavía no le... Va a ser entre de 4 a 6 integrantes por las cantidades Ujú, y ahí vamos a ver si por ahí, o sea, vamos a crear un drive donde ahí se van a ir agregando los grupos y por ahí los que ujú. faltan le agregamos en algún grupo, ¿sí? O sea, Ah, bien, la bien, persona que no tenga grupo aún le agregamos en alguno que por ahí tenga dale, menos integrantes. dale. El segundo trabajo va a ser sobre didáctica, digamos, de la estadística, donde ustedes van a tener que armar una secuencia eh, analizando un juego de azar, ¿sí? Que eso es lo que viene después, todavía no lo vimos, así que eso todavía no charlamos mucho, ¿sí? Bueno. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra consulta por ahora, si no vamos a comenzar a resolver el track. Como siempre, 40 minutos se corta, vuelvo a mandar el link al grupo y ahí seguimos, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces con el primero. Como les decía, tengan a mano el práctico. Acá yo
transformé del PDF en Word, por eso por ahí va a cambiar un poco el formato. Pero no hagan caso mientras se logre ver, estamos bien. ¿Sí? El primer problema, Macarena. El primer problema dice, una empresa de motomandados de la ciudad de Rosario anotó los tiempos y minutos que se tardaron en el envío de 100 encomiendas en el día, obteniendo los siguientes resultados. ¿Sí? O sea, una empresa de motomandados, y lo que anota es el tiempo que tarda cada uno de los envíos que hace. ¿Sí? Entre 0 y 10 minutos, entre 10 y 20, entre 20 y 30, de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60. Recuerden, acá es por una cuestión de escritura, digamos, para que sea más rápido nomás, yo lo escribo así, pero ustedes tienen que saber que esto es semi abierto a derecha, ¿sí? Son intervalos semi abiertos a derecha. En el primer punto, fíjense que dice, la empresa bonifica con un descuento del 15% a aquellas personas que reciban su encomienda entre 25 y 40 minutos después del pedido. ¿Sí? A ver, voy a abrir mi anotador que me olvidé de... ¿Sí? O sea, lo que nosotros estamos buscando es, por una parte, los envíos que están entre esto, digamos, sería la mitad de acá y acá, ¿sí? Y los que llegan después, que sería de ahí hasta el final, ¿sí? A este grupo, los que están en este intervalo, ¿sí? Digo, en este intervalo desde el 25 hasta el 40, reciben un 15% de descuento, mientras que los que están del 40 al 60 reciben un descuento del 30%, ¿sí? Del 40 al 60 es fácil, digamos, sí, porque es simplemente sumar estos dos valores, ¿sí? Todos los que están entre el 40 y el 60. Ahora, los que están entre el 25 y el 40 ya se complica un poco, porque el 25 no está en ninguno de nuestros límites de intervalos, ¿sí? Entonces lo que necesito es encontrar la cantidad que es menor a 25 para entonces determinar cuántos están mayores a 25, o en todo caso entre 25 y 40, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo estoy buscando acá es el orden del percentil que tiene como resultado 25, ¿sí? O sea, lo que yo estoy buscando, a ver si es acá, P sub K, ¿sí? Es igual a 25, ¿sí? O sea, yo lo que sé es que el percentil me da 25, ¿sí? Y lo que yo estoy buscando acá, ¿sí? Voy a escribir así, es el valor de K, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para encontrar el valor de K? Utilizar la fórmula para los percentiles, ¿sí? Recordemos que es el percentil P sub K va a ser igual al límite inferior del intervalo que lo contiene, ¿sí? Que en este caso el límite inferior es 20, porque sabemos que este percentil me da 25, ¿sí? Más el cociente entre el producto entre la amplitud del intervalo, que acá en todos es de 10, y el cociente, digamos, sí, entre el orden del percentil, que es nk sobre 100, en este caso n es 100, sería 100k sobre 100, que va a quedar k simplemente, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que eso lo tenemos que encontrar, y dividido por la frecuencia absoluta, que en este caso es 35, ¿sí? Voy a copiar simplemente esta consigna y vamos a irnos a Alex, ¿sí? Voy a pegar acá abajo. Vamos a hacer esto. Se nos puede combinar acá. Bueno, no llega a aparecer todo igual, ¿sí? Bueno, tenemos acá entonces esta tabla. Yo lo que hice fue agregarle simplemente una columna para x sub y, que recordemos va a ser la marca de clase, ¿sí? Sería el punto medio de cada intervalo. Acá sería 5, acá sería 15, acá sería 25, 35, 45, 55, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es la columna de frecuencias acumuladas, ¿sí? Acá está en la frecuencia, entonces va a ser 2, ¿sí? 2 más 15
17. 17 más 35, 52. 52 más 25 sería 77, si no me equivoco. 77 más 15 sería 70, 80, 92. Y 92 más 8 sería 100. Fíjense siempre que en la columna de frecuencias acumuladas, el último valor, ¿sí? El que corresponde al último intervalo, siempre tiene que dar el tamaño, el valor n, que acá sería 100, ¿sí? Que sería el total de observaciones, o en este caso el total de envíos, ¿sí? Bien, una vez que tengo la columna de frecuencias acumuladas, lo que vamos a hacer es reemplazar, digamos, ¿sí? Vamos a escribir, uy, acá no tengo para ponerle abajo. Bueno, vamos a hacer así. Supongo yo que si copio y pego en el Word, va a quedar por ahí. Ay, qué raro. Error de cálculo. Ahí está, ahí sí. Bien, fíjense que entonces tengo, esta sería la tabla, ¿sí? Lo que voy a hacer es, acá abajo voy a insertar una ecuación para poder verlo más fácil, ¿sí? Entonces, sabemos que P sub K es 25, ¿sí? Entonces, 25 va a ser igual a el límite inferior, dijimos, que en este caso es 20, más el cociente entre, ¿sí? El orden de ese percentil, que va a ser n por k, ¿sí? En este caso n es 100, k sobre 100, ¿sí? O sea que al fin y al cabo, digamos, se simplifica y me va a quedar simplemente k. Menos la frecuencia acumulada del intervalo inmediatamente anterior, ¿sí? El intervalo anterior sería 17, ¿sí? Y la frecuencia absoluta de ese intervalo, que es 35, ¿sí? 35. Bien. Eso multiplicado por la amplitud del intervalo, que en este caso todos tienen la misma amplitud, ¿sí? Aparece la amplitud siempre porque, digamos, hay tablas que no siguen, digamos, esta manera de separar en intervalos de igual amplitud, ¿sí? Puede aparecer que haya tablas en donde los intervalos no sean iguales, ¿sí? Eso puede pasar, pero los intervalos que usamos nosotros van a ser prácticamente todos con igual amplitud, ¿sí? Van a ser todos con igual amplitud. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, simplemente lo resolvemos, ¿sí? Fíjense que vamos a volver a insertar una ecuación, ¿sí? Fíjense, voy a sumar miembro a miembro, restar, perdón, miembro a miembro 20, ¿sí? Me va a quedar 5 igual a, y ahí fíjense, acá ya vamos a hacer, voy a hacer todo el pasaje junto, ¿sí? O sea, ustedes después van a ir paso por paso, ¿sí? Resto miembro a miembro 20, divido miembro a miembro por 10 y multiplico miembro a miembro por 35, ¿sí? Sería 5 por 35, acá tendría que ir una fracción, voy a copiar esto. Acá sería 5 por 35 dividido 10, ¿sí? Y en el otro miembro me queda K, dijimos que acá se simplifica, ¿sí? Ahí se me movió mi K, menos 17, ¿sí? Si no me olvidé nada, sería así, ¿sí? Entonces, acá sería 5 por 35 dividido 10, que me va a dar 17,5, 17,5, si no me equivoco, 17,5, y este 17 está restando, va a pasar sumando 17,5 más 17, me va a dar 24,5. 24, 34. 34, bien. 24. 34,5. Acá hay algo mal, ¿sí? Fíjense que no hay nada mal, ya estaba por hablar. Este K es un porcentaje, ¿sí? Esto es
un porcentaje, ¿sí? Les decía que había salido algo mal porque pensé no en K, sino en P sub K, ¿sí? Cuando usted encuentra el valor del percentil, siempre va a tener que quedar en el intervalo donde nosotros estamos trabajando, ¿sí? O sea, fíjense, el 25 era el percentil, o sea, está en ese intervalo. Si yo, por ejemplo, busco el percentil del 34,5%, me tiene que dar 25, ¿sí? Que va a estar en ese intervalo, ¿sí? Por eso me confundí con el 34, ¿sí? Bien, ahí se movió todo. 34,5%, ¿sí? Ese 34, recuerden que es entonces el orden de ese percentil. Me está diciendo que hay un 34,5 de los envíos, ¿sí? Que se realiza en un tiempo menor o igual, digamos, a 25 minutos, ¿sí? 34,5 sería, voy a rayar acá, sería de acá hacia allá hay 34,5%, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que de acá hacia abajo tiene que haber el complemento, digamos, para llegar a 100, que va a ser 60 y 60, dije y puse un 4. Sería 65,5%, ¿sí? Esos son todos los que se hicieron hasta acá, ¿sí? Ahora, si yo quiero, estos son los que recibieron algún tipo de descuento, 65,5% de los envíos, que sería 65,5 de 100, que en realidad vamos a redondear por el tipo de variable, ¿sí? O sea, no puedo tener 0,5 envíos, ¿sí? Vamos a redondearlo a 65, ¿sí? Porque este último envío, digamos, es como que no se llegó a completar ese envío, ¿sí? 65,5. Tampoco está mal que redondeen a 66, digamos, sí, pero vamos a hacerlo a 65 considerando que ese último envío no se llegó a hacer, ¿sí? Entonces, 65,5 de los envíos recibió algún tipo de descuento, ¿sí? Ahora, si yo quisiera diferenciar en qué tipo de descuento, ¿sí? Porque recordemos que hay uno del 15% y otro del 30%, ¿sí? De esos 65, yo sé que hay acá, fíjense que 15 más 8 sería 23, de esos 65, 23 recibieron el 30%, ¿sí? O sea que el 15% va a ser esos 63 menos los 20, esos 65, perdón, menos los 23 que recibieron el descuento del 30%, ¿sí? Sería 65 menos 23, esto me da 60, 40, 38, o yo hice un cálculo muy mal. 38 más 23 da 65. Sí. 42. 65 menos 23, Ay, 42. qué vergüenza. No le cuenten a nadie. Bien, entonces, 42 de personas recibieron el descuento del 15%. ¿Sí? Profe, Bien. pero le hago una pregunta. Sí. Cuando nosotros hallamos cuando hallamos el porcentaje, es decir, K, Ajá. es el porcentaje entonces de personas que no habían recibido ningún tipo de descuento. Claro. Ah, está. Exactamente, porque fíjate que, o sea, lo que quiere decir es que este 34%, que es el valor 25, quiere decir que 34, ¿sí? 0,5% de las personas recibió su encomienda en 25 minutos o menos. Recordemos siempre que los percentiles son ese valor o menos, ¿sí? Entonces 23 personas recibieron un 30% de descuento, ¿sí? Voy a pintar esto de otro color, ¿sí? Entonces, esta sería la respuesta, ¿sí? ¿A cuántas personas se les otorgaron los descuentos? ¿Sí? A 42 personas se le otorgó un descuento del 15%, ¿sí? Porque el envío llegó entre 25 y 40 minutos después del pedido, y
23 personas recibieron un descuento del 30% por haber recibido el envío luego de 40 minutos de haber realizado el pedido. ¿Sí? Siempre que nosotros conozcamos un valor, digamos, de la variable, ¿sí? Un valor en esos intervalos, y nos pida una cantidad de personas o cantidad de envíos o una cantidad de esas observaciones, estamos frente a un caso en el que tenemos que usar el percentil, pero buscando el orden del percentil, no buscando en sí el percentil, ¿sí? Porque el percentil es lo que nos da. ¿Sí? Si yo, en cambio, lo que tengo es un porcentaje, digamos, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuántas personas pertenecen al 25% menor o al 25% de las personas que recibió el envío en menor tiempo. Entonces estoy buscando cuál es el valor de la variable, digamos, en estos intervalos, ¿sí? Que se corresponden a un percentil de orden 25 sería en ese caso. ¿Sí? Tengan bien esa diferencia entre el orden del percentil, ¿sí? Y, o sea, la ubicación que va a ser cuando hablamos de percentil, si es el percentil 30, es el 30%. ¿Sí? Y el valor del percentil, ¿sí? Que el valor del percentil es un valor, y acá es un valor de la variable, ¿sí? Va a ser un valor que está en uno de esos intervalos de clase. ¿Sí? Bien, encontramos ese primer punto. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente. Si alguien por ahí tiene alguna consulta, obviamente la va haciendo. ¿Sí? Es mejor que la vayan haciendo mientras vamos eh, avanzando para no tener que volver tanto atrás después. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Jessica que se quedó oscuro? Bien. Punto B dice: están todos activados porque, bueno, como ahí no sé si se desconectó Jessica o me desconecté yo, porque ese es el problema. Acá hay un chat. Recién veo que había 2 mensajes en el chat. Marcela dijo: aún no nos envió el drive. ¿Están seguros? ¿Estaré tan perdido? Sí, es cierto, no les envié. Profe, creo que usted envió el drive. Sí, envié a Envió el drive al geometría. grupo de geometría. Sí, envié a geometría y a residencia, pero eso me confundí con residencia que había enviado. Bueno, entonces después, ahora al final, háganme acordar en el grupo que les pasa. ¿Sí? Ahí Jessica se volvió a unir. Bien, seguimos entonces. El punto B, que nos dice: la empresa, dice, para contratar nuevo personal, les realiza una prueba de tiempo en el envío de un producto. Si contrata solo a aquellos que realizan la entrega en un tiempo menor a la media, menos de cuánto tiempo debe tardar un aspirante para ser contratado. ¿Sí? Es decir, esa empresa, digamos, tiene un tiempo de envío medio, ¿sí? Y lo que hace para contratar nuevo personal es que hagan esos envíos en un tiempo menor a ese valor promedio, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es encontrar cuál es ese valor, ¿sí? Es decir, buscar la media aritmética, ¿sí? Voy a ir acá a mi planillita de Excel, ¿sí? Ahora, ¿cómo encontramos la media aritmética? ¿Sí? No sé cómo escribir mu acá, así que voy a poner la un simplemente. Es la sumatoria. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Acá hay una ecuación. Ahí está. Tenemos para escribir ecuación igual que en el Excel, ¿sí? Mu, ¿a qué es igual? Mu es igual a, vamos a escribirlo así. Tenemos la sumatoria desde igual 1 hasta n, ¿sí? Acá no escribí los índices del recorrido para que no quede tan cargado, ¿sí? De los x sub i por los f sub i,
¿sí? Acá sería F mayúscula, ¿sí? Es por su frecuencia dividido N. ¿Sí? Recordemos que esto acá voy a borrar. ¿Sí? Vamos a poner ahí y vamos a agrandarlo un poco. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que acá tengo que hacer, ¿sí? En el Excel lo que me permite, ¿sí? Es hacer cálculos automáticos, digamos, ¿sí? Fíjense, lo que voy a hacer acá es una columna que va a ser la columna X sub i por F sub i, ¿sí? Es decir, cada valor de la variable, ay, 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 acá tengo, cada valor de la variable por, ¿dónde estará mi multiplicación? Ahí está, por su frecuencia, ¿sí? Cuando digo valor de la variable, recuerden que acá, como estamos en intervalo de clase, hago referencia a la marca de clase, ¿sí? Acá simplemente arrastro, ¿sí? Y acá tengo, fíjense, estos son, este último no va, estos son todos los productos entre X sub i y F sub i, ¿sí? Por lo tanto, serían estos productos acá. Yo lo que necesito ahora, es la sumatoria de esa columna, ¿sí? 3100 es esto de acá arriba, ¿sí? El numerador de esa expresión, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? La media aritmética va a ser igual a, voy a escribir acá, voy a insertar una ecuación, mu entonces va a ser igual a, sería 3100 dividido n, como n es 100, fíjense que va a ser bastante sencillo, es decir que es 31. ¿Sí? La media aritmética entonces es 31. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo promedio de envío de esa empresa es de 31 minutos. Sería un valor que está por acá. ¿Sí? La respuesta sería sencilla, ¿no? Menos de cuánto tiempo debe tardar un aspirante para ser contratado. Y bueno, ese aspirante tiene que tardar menos, ¿sí? Tiene que tardar menos de 31 minutos. Si tarda menos de 31 minutos, puede llegar a ser contratado. Si no, no. Fíjense, tenemos 8 minutos. Así que creo que vamos a terminar el 1 y ahí seguimos avanzando. ¿Sí? Bueno, eso sería el punto B. Es sencillo, digamos, es solo encontrar la medida aritmética. En el C, fíjense que dice, una empresa competidora realiza la entrega con un promedio de 40 minutos. ¿Cuánto debería ser el desvío estándar de esta empresa para tener la misma dispersión que la primera? ¿Sí? Cuando nosotros queremos comparar, ¿sí?, distribuciones en cuanto a su dispersión, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? La primera, si las dos distribuciones tienen la misma media, ¿sí?, basta ver el desvío estándar, ¿sí? Basta ver el desvío estándar, si tienen la misma media, ¿sí? La que tiene menor desvío estándar es la que es más homogénea, digamos, es decir, que tiene menor dispersión. Ahora, cuando las dos distribuciones tienen distinta media, ¿sí?, ahí ya no puedo comparar una con la otra solamente a través de del desvío típico, ¿sí? Ay, se me fue la palabra. Del desvío típico, desvío estándar, ¿sí? Entonces necesito otra herramienta, digamos, que es el coeficiente de variación, ¿sí? El coeficiente de variación es una herramienta que me da en porcentajes, ¿sí? O sea, no me da ni en unidades de la variable ni nada, ¿sí? O sea, me da en porcentajes la variación de esa distribución, ¿sí? Entonces, si tengo dos distribuciones que tienen distinta media, ¿sí?, utilizo el coeficiente de variación para encontrar cuál es la que tiene una menor dispersión, ¿sí? Para encontrar el coeficiente de variación, necesito tener la media aritmética, que ya la encontramos, y el desvío estándar, ¿sí? El desvío estándar es sigma, ¿sí? Vamos a ver dónde está sigma. Acá. Sigma, que dijimos que es la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a hacer mejor la varianza para no tener que escribir la raíz cuadrada.
O sea, encontramos primero la varianza, después simplemente diseño. Después simplemente le hacemos la raíz cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada. ¿Qué más fácil, no? Acá. ¿Sí? La varianza, entonces, es, vamos a escribir acá, es la sumatoria, ¿sí? Acá tengo que poner un cuadrado, ¿sí? Recordemos, la varianza es la media aritmética del cuadrado de los desvíos con respecto a la media, ¿sí? Es decir, sería ¿por qué salió un cuadrado? X sub i, ¿por qué salió un cuadrado? No sé por qué sale ese cuadrado ahí, ¿sí? Acá es simplemente x sub i menos, ¿dónde estamos? Acá. Menos 1, esto, sobre n. ¿Sí? Recordemos que es n menos 1 cuando es como una muestra, ¿sí? Esto, ¿sí? Perdón, Evelyn, te voy a silenciar. Esto es lo mismo que hacer, ¿sí? Yo el chat había cerrado. Esto es lo mismo que hacer, ¿sí? La sumatoria de los valores de x al cuadrado por su frecuencia sobre n menos el cuadrado de la media aritmética. ¿Sí? Digamos, esta es la fórmula corta que aparece en el apunte que ustedes tenían que demostrarla, digamos, encontrarla. Es bastante sencillo realizarla por el hecho de que lo único que tenemos que hacer es desarrollar este cuadrado, ¿sí? Y después distribuir las sumatorias, ¿sí? Ahí sería, después aplicamos propiedades de sumatoria nomás y ahí ya nos queda. Acá me faltó que es x al cuadrado por la frecuencia, ¿sí? Yo lo que voy a hacer para encontrar es esta fórmula, que es un poco más corta por el hecho de que yo ya tengo que la media aritmética es 31, ¿sí? Es 31. Entonces, acá esto, vamos a correrlo un poquito para allá. Y ahí hacemos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, acá va a ser el valor de x cuadrado, ¿sí? O sea, va a ser x al cuadrado, ¿sí? Escribo así para no. Sería este valor por sí mismo, ¿sí? Vamos a estirar hasta el final. Acá tengo, voy a achicarlo. Acá tengo esto, el x cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es, a este valor, multiplicarlo por la frecuencia que es esta, ¿sí? Esto sería esto por la frecuencia, ¿sí? Estiro. Bien, ahora que tengo esto, lo que voy a hacer es la sumatoria de esto, ¿sí? Que sería todo esto arriba, y esto lo tengo que dividir por n, ¿sí? N es 100, ¿sí? Va a ser esto dividido 100, ¿sí? Sería 1105. Ese es el valor que me da este primer término, ¿sí? Y ahí sería, eh, la varianza entonces va a ser, voy a escribir, va a ser
1105 menos mu al cuadrado. 144. ¿Sí? Esto es la varianza. Por lo tanto, el desvío estándar es, no sé cómo se pondrá la raíz cuadrada. La raíz de este valor, que es 12. ¿Sí? Entonces, ahí lo que encontré, ¿sí?, es el desvío estándar. Recuerden, yo usé esta fórmula, que es la fórmula corta, obtuve, apunto con el dedo en la computadora como ustedes me ven. Tengo el valor cuadrado de los x, ¿sí? Sería cada valor de x, recuerden que sería la marca de clase, elevado al cuadrado, ¿sí? Y a ese valor lo multiplico por su frecuencia, ¿sí? Sería 5 al cuadrado por 2, 15 al cuadrado por 15, 25 al cuadrado por 25, así sucesivamente, ¿sí? Eso sería el numerador de este primer término de la expresión, ¿sí? Al resultado de la sumatoria de todo eso, lo divido por n, en este caso n es 100,